Hola, ¿cómo están? Aquí nos encontramos nuevamente para hacer un comentario que nos pueda ayudar en nuestros estudios de historia europea, en este caso pensando en nuestros octavos básicos y en una época tremendamente interesante, muy bonita. Nosotros ya estamos estudiando la Edad Moderna, una edad que, recordemos, comienza desde la caída de Constantinopla y después de ese acontecimiento hay una seguidilla de enormes e importantes hechos históricos que vamos a destacar, no sé, el Renacimiento, la Reforma, las guerras de religión, la consolidación del poder del rey como un monarca absoluto, una edad, podríamos decir, bastante distinta a la Edad Media, en la cual el poder de los monarcas estuvo subyugado, no, sometido, no, limitado a veces por los nobles. En cambio ahora, después de la reforma religiosa y otros importantísimos acontecimientos, especialmente el encuentro de dos mundos, el denominado descubrimiento de América y el inicio de la expansión española por toda Hispanoamérica, vamos a insistir en el concepto, van a cambiar algunas cosas. En comentarios anteriores habíamos señalado de que en esta época es cuando, después de la reforma religiosa, la que sirvió también de impulso junto a otros detalles más, otros antecedentes, sirvió de impulso para fortalecer la imagen del Estado y del monarca. eh, Se fue instalando lentamente en Europa del siglo XVI y con total fuerza en el siglo XVII el sistema de gobierno que hemos denominado monarquía absoluta, ese tipo de monarquía en la que efectivamente no hay un poder que pueda limitar en lo más mínimo al monarca. Todos los poderes del Estado, ya identificados incluso por teóricos en esos años, como el del poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, llamamos hoy día, estaba todo en manos del rey. El único reino que va a mantener un poder legislativo que no necesariamente compite, pero sí coexiste con la monarquía es el modelo inglés, que ya dijimos en el siglo XVII va a tener una guerra civil en la cual va a intentar establecer un gobierno absoluto, pero el Parlamento no lo va a permitir. Ahora, el absolutismo hemos señalado que tiene un inicio tremendamente importante en la monarquía de los Habsburgo con Carlos V, quien en Alemania va a verse afectado su poder absoluto al principio por la reforma luterana. Sin embargo, al terminar todo este proceso religioso y permitirse en Alemania que haya efectivamente dos confesiones religiosas cristianas, la luterana y la católica, y establecer de esta manera una coexistencia, convivencia y al fin vivir en paz, va a permitir a Carlos V de Alemania, que sabemos que es el mismo Carlos de España, Carlos I en España, va a permitir a este emperador Habsburgo tener un control político, podríamos decir, con estabilidad, un control político que le permitió frenar el avance de los turcos que estaban acercándose peligrosamente a Viena, por ejemplo, y vamos a dejar de esa manera a los alemanes con un gobierno absoluto, con cierta injerencia por parte de la dieta germánica, una injerencia por parte de los príncipes, pero con un respeto tan tremendo después de la guerra de religión en la monarquía. En donde se va a consolidar mucho más fuertemente va a ser este mismo Carlos V, pero en España. En España, después de asumir el trono y limitar los intentos de las cortes españolas por disminuir el poder de este monarca que no fue bienvenido por los ibéricos, la verdad es que Carlos V va a consolidar un poder bastante férreo, fuerte, absoluto en España. Se va a asesorar por los consejos, el Consejo de Castilla, Consejo de Aragón, ya está creado el Consejo de Indias para ayudarle a administrar a América, pero todo el poder del Estado recae en el emperador, nuestro conocido Carlos I de España, que sabemos a través de sus matrimonios va a tener un heredero bastante importante que es Felipe II. Felipe II, un tremendo católico, un hombre muy devoto, muy parecido a su padre. La verdad es que va a consolidar un poder absoluto en España y va a cosechar las riquezas que ustedes no se imaginan. No tengo ceros ni números, ni asimilo mentalmente la cantidad de miles de millones de pesos, euros, dólares, lo que quiera, que España estaba recibiendo desde América. Sin embargo, hay un tercer país, que es Francia, el que quedó demostrado en un video anterior, lo pueden buscar,
Luego de enfrentar la querella religiosa entre hugonotes y católicos, Carlos IV, recuerde usted, va a decir, no, basta, un rey, una ley, una fe. Y va a sentar las bases de un gobierno absoluto, en donde los nobles, esos caballeros o señores feudales quedaron total y absolutamente atrás, y el poder del rey va a alcanzar este nivel que nosotros estamos sosteniendo, absoluto. Todos los poderes del Estado en manos del rey. Luis XIV va a llegar a señalar el Estado soy yo. Esta clase tiene como objetivo, aunque hemos invertido 5 minutos en repasar algunas cosas, en preguntarnos cómo es que un poder absoluto puede alcanzar tal grandeza. ¿Solo las guerras? No. Les voy a comentar brevemente sobre el sostén económico que tiene el absolutismo. Amigos y amigas, resulta de que si bien es cierto un monarca que ahora ya no tiene ninguna limitante por parte de los nobles ni otros poderes, podemos decir que va a consolidar su autoridad también gracias a un ejército que ahora vamos a llamar ejército nacional. Ya no es ese ejército de caballeros que era reclutado por el señor de un castillo. Eso ya quedó atrás. Ahora hablamos de ejércitos del Estado, ejércitos del reino, ejércitos del rey. Así se consolida aún más también su poder absoluto. ¿Ok? Resulta de que al tener ejércitos nacionales, al tener un control también de los impuestos, al hacerse asesorar por especialistas que nosotros hasta el día de hoy llamamos ministros, en muchos casos de gran trabajo y muy acertados y en otros no tanto, me permito decir de que los reyes van a empezar con sus conquistas, con su noción de Estado, con una unificación de leyes para todo el reino, y no leyes locales como las que pudiera querer cada noble o cada señor feudal de otros tiempos administrar, va a consolidar la fuerza de una identidad nacional también. El reino, aun cuando tiene diferencias puntuales, regionales, de costumbres y tradiciones. Cuando tenemos toda esta argamasa, sí, el rey puede efectivamente administrar mucho poder, pero falta algo. ¿Cómo sostengo eso? En el siglo XVI, especialmente por las enormes cantidades de oro provenientes desde América que estaban llegando a Europa, la verdad es que el oro y la plata se transformaron en este caso en un medio de pago de volúmenes insospechados. Por lo tanto, había muchísima riqueza y que a modo de paréntesis me permito decirlo con toda seguridad, fue casi un literal saqueo del oro de América. Este oro llegaba a España, ojo, que el imperio Habsburgo era dueño también de lo que hoy es Bélgica, también era dueño, en este instante podemos decir, de lo que era Alemania. Tenía intereses territoriales también en una parte de Italia. Entonces, a la larga, el oro entraba por España, pero llegaba prácticamente a toda Europa. El oro y la plata se van a transformar en la manera mediante la cual se puede medir la riqueza de una nación. Hoy día, y hacemos la comparación para facilitar las cosas, hoy día la riqueza de una nación se dice que está en el producto geográfico bruto, que en resumidas cuentas es como que todo lo que es capaz de producir un país, desde las ventas hasta la extracción de recursos naturales, petróleo, carbón, recursos forestales, recursos agrícolas, ganaderos, pesqueros. En el siglo XVI, la riqueza de un país solo se medía por la cantidad de oro y plata que circulaba en su interior y más aún si ésta efectivamente daba un interesante paso por las arcas reales, las arcas fiscales. La riqueza de una nación no estaba necesariamente en las tierras, que de hecho eran riqueza, pero el oro y la plata que llegó provocó este movimiento económico alrededor de oro y plata. A la larga, se va a instalar una idea que se conoce como mercantilismo y se va a entender que aunque tú puedes tener muchas tierras, puedes tener a lo mejor cerros por montones en donde hay una riqueza mineral de hierro. Eh, a la larga en esa época la riqueza solo era medida a través de la cantidad de oro y plata que entraba al reino. Este sistema, como ya dije, se empezó a llamar mercantilismo. Los reinos de monarcas absolutos, entonces, se van a transformar en reyes así de poderosos, no solo por lo que dije al principio, en el control del ejército, la ley, la identidad nacional, etcétera, sino que van a amasar una riqueza enorme basada en el oro y la plata. En aquel entonces muy probable que alguna moneda de cobre circulara, pero eran monedas de plata, monedas de oro.
cofres llenísimos. Los nobles pudieron amasar esa riqueza, los reyes sin duda, y los reyes llevaban esta riqueza consigo, digámoslo así, haciéndola provocando una inversión también al interior de sus reinos, produciendo en lo que en ese entonces también se va a denominar industria, pero no como la del siglo XIX, no es industria de fábrica, es lo que hoy día nosotros llamaríamos industria artesanal. Cubiertos, monturas, pinturas, sillas, mesas, camas, la construcción de palacios. ¿Ustedes creen que Luis XIV hizo el Palacio de Versalles por donaciones? ¿O que Felipe II mandó construir el Escorial también por buena onda y donaciones? No. El dinero que reflejaba la riqueza de un rey era una demostración también de su poder. El mercantilismo comienza entonces a desarrollarse de manera muy fuerte y empiezan a pensar de que si yo compro un producto a otro país, a otro reino, y le pago con una moneda de oro, a mi reino va a entrar el producto, pero el oro se va a ir al otro reino. Otro va a decir entonces, ¿qué tal si yo, por ejemplo, compro a los ingleses algún tipo de producto? El producto entra a mi reino, pero le pago en plata. La moneda de plata se va a Inglaterra. En alguna medida se entiende eso como una fuga del metal precioso. Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer? De que en alguna medida el oro y la plata no se te vaya de tu reino para mantener el nivel de riqueza. ¿Captas? Entonces, eso directamente favoreció y fortaleció, chiquillos, chiquillas, la industria artesanal local. Ya no le voy a comprar a Bélgica, si soy francés. No le voy a comprar a los italianos. No, voy a tratar de producir en mi propio reino aquello que podría estar eventualmente comprando a estos productores y además a través de un mercader que vienen desde otros reinos. Esto se va a llamar mercantilismo, tratar de mantener el oro y la plata como símbolo de riqueza y sostén de un gobierno absoluto, como es el sistema económico que permitió a los reinos absolutos levantarse con la fuerza que estoy tratando de sostener. Entonces, ¿yo qué es lo que trato de hacer? De que el oro y la plata no se me vayan. Entonces se habla de una política mercantilista en el sentido de ojalá yo vender todo lo que pueda, producir todo lo que pueda en mi reino. De manera que yo hago un producto, una silla Luis XV, ¿ah? Fantástica, preciosa. Se la voy a vender, no sé, a un noble alemán, a un comerciante de Portugal. Y la silla que yo voy a producir en Francia va a salir de Francia, pero me van a pagar con oro y plata y entra a mi reino. Y mi reino entonces es más rico. Se entiende entonces como mercantilismo a un sistema económico en el cual se sostuvo y favoreció y fortaleció a las monarquías absolutas, que tiene como principal principio, es como redundante, tiene como principio el medir la riqueza del reino en la cantidad de oro y plata que tú tienes. A Europa llegaron miles y miles de toneladas de oro y plata provenientes de América. Por lo tanto, el circulante fue enorme y esto favoreció entonces el desarrollo del mercantilismo como sostén del absolutismo. Hasta el día de hoy se usa muchas veces este concepto cuando tú estás pensando solo en vender, vender, vender y ganar, 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 ganar. Bueno, puede ser muy legítimo. En esta Europa del siglo XVI y XVII va a ver levantarse a una Francia poderosa, una España tremendamente poderosa, los ingleses por su parte que también tienen colonias en América, ojo, y vamos a encontrar de esta manera un sistema económico que va a favorecer al absolutismo. Se llamó mercantilismo. Duró varios siglos, se perfeccionó, tuvo diferentes matices y en el tiempo el mercantilismo se ha seguido desarrollando como una manera de fortalecer la producción local, la producción nacional y a la larga se piensa de que tú ganas como reino, como país, como Estado, mucho más dinero si tú exportas que si acaso importas. De ahí que hasta el día de hoy la importancia de las exportaciones es muy, muy relevante en un gobierno, en un país que se desarrolla. Esto comienza entonces el siglo XVI. Se desarrolla el XVII y continúa en el XVIII con distintos volúmenes y hemos visto que el mercantilismo es el sistema económico que sostiene a los monarcas absolutos. Me despido, nos encontramos en un próximo comentario. Un abrazo grande, cuídense mucho. Chao, chao.